Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la mesa redonda número 2 de Keiretsu Forum en Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Esta es la segunda mesa de un ciclo de 3 que hemos iniciado en el mes de junio. La primera mesa redonda fue el lunes pasado, el día 13, y hablamos del primer proceso dentro de una startup, que es cómo seleccionamos, en qué nos basamos para, bueno, pues de alguna manera para saber en qué proyectos invertimos y en cuáles no. Hoy estamos enfocados en, bueno, una vez hemos decidido o sabemos dónde queremos invertir, cómo enfocamos la negociación. Para ello nos acompañan 3 expertos que ahora presentaremos un poco más tarde. Y os acabo de comentar la última mesa, que será para el lunes que viene, el día 27, en la que ya hablaremos de, bueno, ya he invertido y estoy acompañando, qué hago dentro del acompañamiento y luego qué exit tengo, cuándo lo tengo y, en fin, hablaremos de exits y de esas cosas, ¿vale? Ya sabéis que, y os anticipo, que Keiretsu Forum es una red global de Business Angels a nivel mundial, que somos el chapter número 54 dentro de la red mundial, que estamos en toda la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia, Alicante y Región de Murcia, y que el día 28 de junio tenemos un foro de inversión, que es nuestro evento estrella, aparte de mesas redondas, aparte de formación, cursos, etcétera, y tendrá lugar en ADEIT de forma presencial el día 28, como he dicho, martes, y bueno, pues que os esperamos todos para hacer luego, sobre todo, lo que más nos gusta, que es, después de escuchar los pitches, pues hacer un poquito de networking con una bebida en la mano. ¿De acuerdo? Bueno, sin más, vamos a presentar bueno, pues a nuestros ponentes, contertulios de la mesa redonda de hoy, que son, por una parte, Juan Basurto. Hola, Juan, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. Hola. Pedro Gómez. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Buenas buenas tardes. Y tardes a Jaime todos. Esteban. Vale, Buenas tardes. vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno para situarnos, ¿vale? Entonces, yo por orden tengo más o menos primero a Juan, después a Pedro y después a Jaime, y sin ánimo de colocaros en ningún orden determinado, pues voy a dar paso a Juan, si te parece oportuno. Business Angel, nos acompaña desde Madrid, miembro de la red de Keiretsu, amplia experiencia y, bueno, de la familia, ¿verdad, Juan? Pues Cuéntanos sí, un poquito quién eres, qué efectivamente. haces y preséntate. Bueno, ante todo, muchas gracias al chapter de Keiretsu de la Comunidad Valenciana y Murcia por esta invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, yo efectivamente ya me defino como Business Angel, ¿no? Porque yo tuve una larga trayectoria en el sector financiero en general, banca, pero también sector financiero en general, y siempre muy cerca de las empresas. Y cuando me jubilé de mi trabajo principal en el 2017, pues decidí que quería entrar a fondo en este mundo del emprendimiento, ¿no? Y así empecé. Mi primera inversión fue a primeros del 18. Estoy en una serie de foros para asegurarme de tener un deal flow suficiente, es decir, un conocimiento suficiente de suficientes proyectos, y hasta el momento he realizado 10 inversiones. Mi idea es hacer una cartera como de 15 en cuanto a número, que no tendrán por qué ser las mismas siempre, pero por aquello de la diversificación, ¿no? Y en ello estoy. Si queréis, pues más adelante os cuento un poco más sobre mis criterios de inversión. El micro, Juan El Carlos. micro. Que me lo he muteado para no molestarte y luego pasa eso, que luego cuando vuelves a entrar no te das cuenta, disculpa. Digo que, Juan, deseando estamos de escucharte y seguramente que nos puedes comentar mucha experiencia que hay detrás de esas 10 y 15. No está mal traído la diversificación, de hecho es la primera, el ABC de cualquier tipo de inversión, con lo cual por ahí empezamos bien. Bueno, Pedro de Colectual y, en fin, cuéntanos, eres cofundador de Colectual, o sea, casi nada. Bueno, mi trayectoria es bastante parecida a la que ha comentado Juan. Yo provengo del sector financiero, donde he trabajado pues más de 40 años y bueno, en mi última etapa, pues además digamos, de trabajar desde el punto de vista de marketing, he llevado los aspectos que tenían que ver con innovación dentro de lo que era el banco, ¿no? Y tuve la suerte de participar en bastantes proyectos y cuando dejé el sector
pues ciertamente me vi pues muy interesado por trabajar con personas que veían las cosas de una forma muy distinta. La verdad es que yo he trabajado con emprendedores y he aprendido muchísimo más de ellos que ellos de mí, estoy seguro, ¿no? Bueno, pues me aproximé al mundo de las startups y pensando en, bueno, pues en ciertos, por interés, no únicamente digamos, de ganar dinero, porque eso creo que es una cuestión que yo no sé si los exits existen, yo solamente tengo un par de multiplicaciones por cero de momento, ¿eh? Pero algunas compañías, digamos, tienen buenas perspectivas futuras, es verdad, ¿no? De eso hablaremos después, ¿eh? Que también hay que Claro. prepararse para multiplicar por cero. Lo cierto es que tengo una cartera que son 9 compañías, algunas de ellas después de participar en ellas, he participado en la fundación de 2 proyectos, uno es Collectual, lo acabas de comentar, otro es Pensium, que quizás os suene también como una solución para personas mayores, digamos, son proyectos que tienen que ver con innovación en el ámbito financiero y dirigido a solucionar problemas de la economía real, y lo cierto es que tiene, digamos, para mí mucho interés lo que he aprendido en este sector. Por supuesto, Pedro, que nos vas a poder aportar en tus proyectos, tanto en Colectual como en Pensión. Y Jaime, no salimos de la banca. A ver, cuéntanos un poquito quién es Jaime Esteban, porque creo que no salimos de la Está- banca. Lo cual hay ahí, estaba, ¿eh? estaba pensando que si había un patrón en esto, ¿no? O sea, al final, Ha cuando, sido casual. cuando todo esto ocurre, pues sí, yo también soy de la banca. Yo estuve 20 años en banca, además coincidí con Pedro en la misma entidad. Luego, después de 20 años de banca, estuve 11 años como director general de Angels Capital, un fondo de capital riesgo que invertíamos en Venture, director de Lanzadera, que es un proyecto de aceleración de compañías, de startups. Participé durante 10 años siendo fundador y vicepresidente de Big Bang Angels, la plataforma de Business Angels privada que surgió en la Comunidad Valenciana y luego la hicimos crecer hacia el nivel nacional. Y llevo 5 años también en Startup Valencia, que es la asociación de startups de la Comunidad Valenciana, de la ciudad de Valencia, más bien. Vale, entonces, al final, he tenido las dos caras. He estado en el lado inversor y he estado en el lado de los emprendedores. Y desde hace casi ya 4 años y medio soy socio fundador de Speed Out, que es una firma de servicios profesionales. Y para lo que nos interesa aquí hoy, prestamos el servicio a las dos caras de la moneda también. Trabajamos mucho con startups y emprendedores en la búsqueda de capital, ayudándoles a levantar rondas de diseñar y levantar rondas de financiación, y trabajamos con inversores, sobre todo más family office, para ayudarles a definir su política de inversión y invertir en compañías así innovadoras, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, pues sí que es verdad que lo que decías tú antes, ¿no? Que tengo la visión desde los dos lados de la mesa, y eso, pues bueno, es interesante. Claro, por supuesto que eso siempre aporta, porque cuando has estado en ambos sitios de la trinchera, seguramente que has podido ver lo que antes era una ventaja, ahora es un inconveniente y viceversa, ¿verdad? Bueno, Totalmente. nosotros hemos recibido un montón de preguntas a la hora de registrarse que ya vienen de alguna manera hechas por los propios tanto inversores, interesados, como incluso también emprendedores, que no puedo formular a la mesa todas esas preguntas porque estaríamos hasta mañana. Hay más de 100 preguntas aquí. Entonces, para organizarnos de alguna manera, aparte de las preguntas de alguna manera que hemos diseñado desde la dirección de Keiretsu, vamos a trasladar alguna, obviamente, del interés de la audiencia, pero seguramente que quedarán algunas, pues bueno, desatendidas, pero vamos en la manera de lo posible intentar cubrir el mayor espectro que se pueda. En cualquier caso, vamos a empezar, por ejemplo, por Juan, a preguntarle, Juan, ¿qué es lo primero o qué 3 cosas, si nos pudieras resumir, para hacer un poquito nutritiva esta sesión, qué 3 cosas tú te fijas cuando ya has puesto el ojo en una startup en la que te sientas ya a negociar, qué cosas pides, qué información solicitas, qué 3 cosas son las más importantes para ti cuando ya crees que vas a invertir y estás iniciando un primer contacto o una primera negociación? Bien, pues desde luego primero asegurarme en esas conversaciones primeras que tengo, porque yo lo que debo aclarar es que en mi condición de Business Angel, a mí las propuestas las encuentro en los foros, en los diferentes foros en los que estoy, entre ellos Keiretsu, pero estoy en varios más. Entonces,
una vez esto iniciadas las conversaciones, lo primero tengo que asegurarme de que esa impresión inicial, esa existencia de una empatía con los emprendedores, aparte de que Por el supuesto. proyecto Si no te caen bien, desde me luego que llame la tu atención. dinero no lo vas a poner, sí. Te puedo Eso entender. es la primerísima. Y sobre eso es cuando ya empezamos a profundizar en cosas sobre la información de la empresa. Bueno, la información disponible, normalmente eso es a partir de algunos acuerdos de confidencialidad, ¿no? Está Como claro. es lógico. Me suele interesar, como normalmente es casi obligado el adherirse a algún pacto de socios, ¿no? Ya existente o de Ya nueva hablaremos luego del pacto de socios, que hay planta. preguntitas del pacto de socios ¿No? seguro. Entonces, esto, pero más que el pacto de socios, a mí uno de los puntos absolutamente fundamentales suele ser el último previo a la decisión, que es con qué socios voy a Muy bien. entrar. Ahí has dado el clavo. Si estoy solo y si no lo estoy, ¿con quién estoy? Solo Vale. yo, Efectivamente, por la naturaleza de efectivamente. Business Angel, pues Está no claro. voy a estar. Está Normalmente claro. lo que puede ocurrir es que haya algún inversor líder, algún fondo, pero yo no voy a hacerlo. Pero para mí la última pregunta antes de tomar la decisión es Está claro. ¿y con quién es? Podríamos decir, por lo tanto, que tú una confidencialidad materializada en una NDA, el equipo, obviamente, y esa empatía y la coinversión. Es decir, quién es el lead Sí. investor y, bueno, un poquito sí. Más o menos es la tesis típica, esperable de un business angel, ¿vale? Pedro, ¿podrías añadir alguna más de esas? Bueno, ¿Tú tienes tu propia receta? bueno, ciertamente también la perspectiva mía es de Business Angel y por tanto se parece bastante a la que ha planteado Juan. Hay una cuestión que sí que es un poco personal y es el hecho de que superada la primera etapa en la que ya, digamos, hemos visto que nos gusta la idea, que nos gusta el equipo, que eso fue objeto, entiendo que de la mesa pasada, ¿no? Pero cuando ya te sientas con la Sí, perspectiva de entrar, pues una de las cuestiones más relevantes para mí es que personalmente mi posición como Business Angel no es la de estar, digamos, pasivamente invertir un dinero y ver qué pasa, ¿no? Me gusta en la medida de lo posible involucrarme en la compañía y por tanto saber si personalmente o profesionalmente puedo acompañar o voy a limitar a mirar, ¿no? Entonces yo personalmente no participo en proyectos en los que no pueda participar en algo más que el día de la firma, ¿no? Sino por claro. tanto si tengo una capacidad de poder colaborar con el desarrollo de la compañía. Eso es un tema que para mí es importante. Luego hay una cuestión que tiene que ver lógicamente con el hecho de que como Business Angel mi posición en la compañía siempre va a ser minorista, ¿no? Minoritaria, perdón. Por tanto, razonablemente hay que ver que los términos de esa ronda y qué tipo de protección se le ofrece al inversor minoritario, porque lógicamente, pues cuando alguien en la compañía participa con un 1%, pues me interesa saber si van a contar con él o tiene el riesgo de que, digamos, pues ni cuenten para contarle cosas, ¿no? Entonces, ciertamente es saber también, pues si existe algún tipo de protección para esa posición minoritaria, ¿no? Y luego hay una cuestión que tiene que ver, que ya es más prospectiva, ¿no? Pero una inversión hecha desde la perspectiva de un business angel tiene una perspectiva de éxito. Estamos aquí temporalmente, ¿no? Y por tanto, hay compañías que, bueno, siempre tienes una perspectiva de que te vas a salir en 3, en 5 o en 10 años, ¿no? Entonces, la cuestión es saber si el horizonte que prevé el emprendedor multiplicado por 3 me encaja o no. Ese es uno de los temas que de alguna forma, porque si se me va muy largo, pues mejor no entrar, porque ciertamente Claro, claro. ese es. Totalmente de acuerdo, suscribo totalmente, además de las de Juan, tus palabras, Pedro, porque sí que es cierto que en mis inversiones como Business Angel, y tú lo sabes perfectamente, que para mí es muy importante involucrarme. Yo no soy pasivo y a mí me gusta participar de los proyectos en los cuales soy socio y pido también, pues obviamente, enterarme, no ser un
pasivo. Hasta ahora no habéis dicho la cap table o un poquito los socios existentes, pero ya yo os aporto mi granito de arena ahí, porque a mí también me gusta ver quién está ya antes, ¿vale? Quién viene de antes, quién está, y a lo mejor pues me genera, no es la coinversión del momento, sino es lo que ya venía de antes, en la anterior ronda, o a lo mejor si no hubo anterior ronda, pues los propios fundadores, para darme un poquito pues, también la idea de quiénes están también aquí en el proyecto, porque me da confianza si conozco a alguno, si realmente, pues bueno, digo, mira, está tal, oye, pues si está tal, voy a llamarle, y le hago la llamadita de turno. Y entonces esas cositas también dan confianza, que viene un poquito, ¿verdad?, en la línea de la coinversión o del cap table. Bueno, Jaime, tu versión más corporativa o más a lo mejor institucional, has estado en entidad a lo mejor potente, cuéntanos. Vale, la verdad es que al final yo creo que todo lo que se ha dicho aquí tiene sentido. Además, nosotros cuando estaba en el fondo también éramos muy, como se dice, en el sector hands-on, como decía Pedro, o sea, teníamos que poder participar en la gestión. Pero yo creo que yo creo que es que en este proceso yo lo analizaba bastante, que me gustan esas cosas, y lo partía en dos fases, ¿no? Hay una fase en la que el emprendedor o el grupo fundador está haciendo de vendedor y tú estás viendo si compras o no compras, ¿no? Entonces, durante esa fase hay un proceso de enamoramiento donde el emprendedor pues trata de ganarse tu confianza, de las alabanzas de su proyecto, de llevarte a su terreno. Cuando tú das el salto al clic mental, después de haber hecho todos los ejercicios que entiendo que visteis la última sesión y ves que encaja con el proyecto, lo ves que tiene la capacidad de un equipo capacidad de ejecutarlo, crees que tiene un momento oportuno, que hay un mercado, que hay una diferenciación, que hay un potencial de éxito. Ves todas esas cosas que has visto y dices, vale, voy a tirar para adelante. Se transforma en un momento de negociación, que es lo que estamos hablando hoy, y ahí empiezan a cambiar las cosas. Ya no te estoy vendiendo un producto, ahora estoy muchas veces defendiéndome de ti o yo de ti. ¿Vale? Y entonces al final... Cuando dices de ti o de ti, puedes decir inversor, sí, emprendedor, para entendernos. Claro, ¿Quién se defiende de quién? El emprendedor parece que empieza a defenderse del inversor porque suele tener una posición, que esto es un error para mí importante, pero se aprecia que el inversor puede tener una posición dominante y entonces el emprendedor comienza a ponerse a la defensiva, pero es que hay veces que es al revés, que es el inversor el que se pone en posición defensiva frente a las pretensiones del emprendedor. Yo creo que aquí es muy importante afrontar este proceso desde un sentimiento de igualdad. Al final, uno pone el dinero, el otro pone su esfuerzo y estamos en una situación de igualdad y vamos a negociar las cosas que nos hacen sentirnos cómodos para viajar juntos, ¿no? Y yo creo que frente a todo lo que se ha dicho, hay 3 puntos, porque al final toda esta negociación del proceso de inversión se plasma en el documento que hemos comentado, en el pacto de socios, ¿no? Y yo creo que hay que tener muy claro, si uno tiene una política de inversión definida, que yo entiendo que hay que tenerla y es fundamental como inversor, seas un business angel, un family office o un venture capital, tienes que tener una política de inversión definida. Es decir, oye, ¿qué puntos son para ti irrenunciables? Y a partir de ahí centrar expectativas en la negociación. Pero hay 3 cosas que son, desde el punto de vista profesional, hay que tener claro. Oye, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Vale? Esa es una que es fundamental, ¿no? Que hace referencia a lo que... como inversor al emprendedor. Aquí, ¿cómo se toman las decisiones? Claro. Entonces, aquí hablamos de luego lo que se refleja en las mayorías reforzadas que protegen a la minoría, que comentaba antes Pedro, ¿no? Oye, 2, ¿cómo se transmiten las acciones? Y aquí hablamos de los pactos de arrastre, de acompañamiento, de las mayorías, de las antidiluciones y demás, ¿no? ¿Qué capacidad de transmitir las acciones? Y por último, oye, ¿cuáles son las obligaciones y derechos del inversor y del emprendedor? Y aquí se marcan determinadas cosas. Yo pongo un caso muy concreto que para mí era un tema candente, es decir, yo no invertía si el emprendedor, o sea, yo ligaba mi periodo de inversión a la permanencia del emprendedor. Por definición de mi política de inversión. Del founder, o sea, del primero. El founder. Vale. Correcto, lo vinculábamos. Entonces, para nosotros era una línea roja. Cuando un emprendedor decía, no, yo no quiero tener una cláusula que me obligue a estar permanente, pues para mí era importante negociar sobre ese punto. Y en cada uno entiendo que tendrán que encontrar cuáles son sus líneas rojas. Muy bien, Jaime. Has abierto un melón muy interesante porque eso me lleva a casos concretos que yo he conocido en los que el emprendedor ha sido comprado por un fondo, pero el fondo le ha dicho, oye, ¿te quedas como CEO? Y dice, sí. O sea,
¿Me entiendes? Entonces, igual sí que la tesis tuya igual es factible la de mantener de CEO al founder, pero ya cambiamos el estatus, le hemos pagado por sus acciones, pero sigue al frente. Sí, sin lugar a dudas. Al final, si está ejecutando bien el proyecto y ha liderado un buen equipo, ¿por qué no lo vas a mantener al frente? Claro, que puede ser una forma de que haya un exit y realmente el otro sigue ligado, pero bueno, de otro punto de vista. Totalmente. De hecho, es bastante frecuente que ocurra esto. Claro, Sí, sí. muy bien, Pedro. Sí, Podéis sí. intervenir cuando queréis, Juan, tú también, ¿eh? Si surge algo que en un momento dado, pues, en fin, no hace falta aquí levantar la mano, ¿eh? Estamos a micros abiertos para participar. Ha dicho una cosa muy interesante Jaime, por eso tal. Y también ha dicho una cosa muy interesante Pedro, ¿vale? Que yo además voy apuntando conforme habláis, que la protección del minoritario, ¿vale? Eso viene en el pacto de socios que ha dicho Jaime. Ojo. Correcto. Entonces, ahí, y esto a lo mejor lo podemos enlazar con una de las preguntas. Bueno, hay varias, pero otra de las que tenemos por ahí formuladas y que seguramente más tarde o más temprano iban a salir. Esas cláusulas son innegociables, por ejemplo, el tag along o el drag along, es decir, el acompañamiento o el arrastre, para, por ejemplo, proteger al minoritario, como has dicho, Pedro. Yo no concibo un proyecto de participación que no las contenga. Me parece que es algo completamente normal, que nos protege a todos y sobre todo lo que da una idea de que el proyecto está concebido con cierta limpieza. Si no las tuviera, yo me preguntaría por qué no las tiene. O sea que... Claro. Sí, yo de todas formas pienso como punto de partida, ¿vale? Como punto de partida que no hay nada innegociable, ¿vale? Tú, y me pongo ahora en el rol de inversor, como inversor tienes que saber cuáles son tus líneas rojas y a partir de ahí te sientas a negociar sabiendo qué vas a ceder o qué no vas a ceder. Ahora bien, sabiendo que el inversor, sea un business angel o un venture capital, es un socio temporal que va a entrar y va a salir de tu proyecto, tiene que tener herramientas para poder salir. Y hoy por hoy, pues las herramientas más lógicas son las cláusulas de acompañamiento y arrastre, ¿no? Porque al final son las que te van a permitir dar salida a un proyecto, porque tú muchas veces no vas a poder transmitir tus participaciones si no tienes la capacidad de transmitir un bloque completo de participaciones, ¿no? Claro. Al final, por eso parece que es innegociable, pero incluso hasta la redacción de las cláusulas son negociables. Yo creo que no se debe afrontar con esa posición de que hay algo innegociable con un proceso. No, por supuesto todo es negociable, pero luego hay que ver la capacidad de negociación que tiene el inversor o tiene la startup, claro, porque no es lo mismo un minoritario, ¿no? Juan, tú aquí igual puedes decir algo al respecto seguro. De si ha sido como un minoritario. Claro, efectivamente es que yo como business angel que tomo participaciones pues en torno al 1%, tengo muy poca capacidad de negociación, Ahí ¿no? voy, sí. O sea, yo tengo que ver si lo que escucho y leo me gusta o no me gusta. Si me gusta bien, podré hacer alguna sugerencia. Si no me gusta, pues ocasión perdida, ¿no? Yo, por otra parte, o sea, sí le doy mucha importancia, ya que se ha hablado de ello en los pactos de socios, a que queden bien definidos aquellos temas que tienen que ser sometidos a la Junta General. O sea, que en principio a lo mejor no tendrían que serlo, pero que en estos casos sí queremos que se sometan y sobre todo las mayorías necesarias, incluso dentro de los minoritarios, para que puedan llevarse a cabo, ¿no? Yo creo que es un tema, para mi gusto, importante. Yo debo decir una cosa que a veces suena un poco a maldad, ¿no? Pero que, bueno, en fin, la digo por aquello de animar el cotarro. Es que yo creo, desde luego, creo que debe haber pactos de socios. Por supuesto. Pero En eso pienso estamos que todos de los acuerdo. pactos de socios van a funcionar cuando las cosas vayan en paz, en alegría y todos de acuerdo. Si eso no ocurriera y hay que aplicar determinadas cláusulas de pactos de socios, creo que en algunos casos podrían producirse una cierta colisión
con los propios estatutos y con las leyes de sociedades de capital, ¿no? Es decir, que estupendo que haya pactos, yo los asumo en todas las ocasiones en que he entrado, los he asumido perfectamente, pero con ese fondo de escepticismo de decir, bueno, que vayan bien las cosas. Bueno, Juan, Juan, ese es el espíritu de un pacto de socios. Efectivamente. Si no, ya veremos. Sí, habla Pedro, adelante. Se trata de un contrato en el que uno escribe lo que puede salir mal y cuáles son las consecuencias de que pase una situación no deseable, ¿no? Si no, serían mucho más amables, ¿no? Los pactos de socios, yo los he visto algunos y los encuentro en muchos casos muy ineficaces porque no regulan ningún conflicto y en el caso de que surja un conflicto pues no regulan nada, por tanto son absolutamente estériles, ¿no? Un pacto de socios para que sea eficaz tiene que ser feo, tiene que ser duro y tiene que regular sanciones a quien incumpla lo que se ha comprometido a hacer, porque no se podrán inscribir como estatutos, pero sin embargo sí que obligan a los socios. Por tanto, yo no soy abogado, pero ciertamente hay algunos que con el tiempo he entendido por qué tenían una redacción tan dura, porque si realmente no regulan qué pasa en caso de conflicto, ¿para qué sirven? Claro, totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro, totalmente de acuerdo, y a veces pones cláusulas duras, o sea, por lo que os hagáis una idea, o sea, y no me importa decirlo, yo he llegado a tener pactos de socios que incluían un poder irrevocable hacia el vehículo, hacia el fondo, por parte del emprendedor para vender sus acciones en caso de incumplimiento del pacto. O sea, y eso venderles a un emprendedor es jodido, ¿no? Lo siguiente, con perdón de la expresión. Sí, ¿vale? sí. O sea, que es muy duro, pero es que hay veces que el pacto de socios tiene que servir para regular una realidad que se produce cuando eres un inversor en venture y sobre todo si eres un inversor en fase semilla, ¿no? Y es que cuando tú inviertes, siempre he defendido la igualdad de relación entre el inversor y el emprendedor. O sea, cada uno pone su parte, pero hay una puñetera realidad y es que cuando tú pones la pasta en el proyecto, tu parte del pacto, de tu parte del acuerdo lo has cumplido, has puesto el dinero y ahora le toca a la otra parte cumplir con su parte, que es tratar de llevar a cabo el plan de negocio sobre el que has invertido, ¿no? Entonces, tiene que ser complejo no cumplirlo. O sea, no tiene que ser fácil no cumplirlo. Y entonces, ahí aparecen las cláusulas penales y aparecen mandatos, incluso, ya te digo, de venta de las participaciones para el incumplimiento, claro, porque es que si no pica, si no duele, pues parece que las cosas a veces no tienen valor, ¿no? Y eso es duro, y a veces es duro, pero yo sí que creo que tiene sentido. ¿Y alguna vez os ha tocado a alguno de los presentes aplicar algún tipo de sanción dura por incumplimiento del pacto de socios? A mí no, pero no la he aplicado, pero es verdad que se ha invocado para evitar bueno, que no se aplicara. Se ha amenazado, ya. Vale. Yo sí. ¿Tú sí, Jaime? Sí. Muy bien. Sí. No debo hablar del tema, pero... No, bueno, sin decir nombres, pero bien. Te diré que sí que lo hemos aplicado, sí. Yo no he tenido que invocarlas, pero un poco el sentido de lo que decía antes es que lo mismo que dice Jaime, que muchas veces esas cláusulas son difíciles de tragar y hay que negociarlas duramente con el emprendedor, también a lo que voy es que pueden resultar duras si las cosas van mal para un juez o una jueza. Es decir, ese es mi punto de escepticismo. Yo, por lo tanto, creo que están muy bien los pactos de socios cuando las cosas van rodando bien. Si fueran a malas, pues no lo sé. O sea, si un juez se encuentra con que ese pacto incluye alguna cláusula, como se ha mencionado, de carácter penal, pues, en fin, yo no soy jurista, pero dudo un poco de que fueran a ser. Bueno, pero deben estar ahí, bueno, Juan, porque fíjate tú que por experiencia Jaime las ha tenido que aplicar. Es que si no son duras, efectivamente, ¿para qué están? Es cierto que los estatutos trascienden al registro mercantil y el pacto de socios no, se queda en una mera escritura, no llega al registro. Si nos tuvieran que inscribir el señor registrador lo que dicen los pactos de socios, seguramente no nos inscribirían ni la mitad de lo que ahí se dice. Pero como es un pacto, ¿verdad? Y obliga, y el pacto obliga. Claro, pero no. El pacto obliga a los socios. Que no obligue. Lo que ocurre es que no está inscrito, pero bien. ¿Vale? ¿Ibas a decir algo, Jaime?
Sí, no, lo que está diciendo Pedro, que el pacto a los socios es un contrato privado, civil, que obliga a los socios y por lo tanto se puede invocar delante de un juzgado. Por supuesto. Lo que quiero decir es que excede en todo aquello donde no llegan los estatutos, que sí que están regulados por la ley de sociedades de capital. Y como excede, fácilmente o difícilmente serían inscribibles por algún registrador, pero sin embargo, ¿vale? Seguro. Claro, es por eso que, gracias a esos pactos de socios que exceden a lo que la ley tiene contemplado, se pueden hacer negocios. Bueno, pero el que excedan a lo que la ley de sociedades de capital tiene contemplados no quiere decir que su contenido sea de carácter ilegal. No. Quiero decir, va más allá, sin sobrepasar. ¿vale? Sin sobrepasar. Luego un juez podrá detectar si una cláusula, yo qué sé, es nula por la razón que sea. Claro. Pero en principio, es más, los contratos típicamente son del estilo de los que, me refiero, los pactos duros son del estilo del que ha comentado Jaime. Aquí tengo yo un poder, que el poder yo lo ejecuto. Por tanto, si alguien quiere hacer una cosa, ya vendrá él contra mí, pero yo tengo un poder y lo que he hecho es poner en marcha lo que el pacto de socios describe, ¿no? O sea, claro. Fenomenal, muy bien. Bueno, creo que le hemos dado bastantes vueltas al pacto de socios. Iba a salir más tarde o más temprano. Vemos las bondades y también lo que no son. Bueno, tanto. hay una cosa más que yo siempre, además, me la enseñó, siempre todo lo que yo sé lo aprendió de gente que sabe más que yo, ¿no? Pero hay una que es, no sé si habéis intentado enterrar una startup. Lo digo porque yo, como os he comentado... Bueno, pues cuéntanos, Pedro, vamos. No, pues es una cláusula de salida. Es decir, mira, si las cosas van mal, yo me salgo por €1 y el proceso de cierre de la compañía lo hace usted solo y no me enreda a mí. Porque yo a veces me he quedado de enterrador de una compañía y os aseguro que es muy largo, muy penoso. Entonces, la posibilidad de que esté contemplada en todo el pacto de socios el hecho de que a petición de uno de los socios inversores se puede salir de la compañía en el momento adecuado y está obligado el emprendedor a comprar su participación por €1, le evita, pues digamos, el proceso final que lamentablemente no es infrecuente. Claro. No, fenomenal, Pedro, sí que es cierto. Estoy de acuerdo con esto que dice Pedro. Creo que es una cláusula que debe figurar. ¿Pero la has usado? ¿La has usado tú? ¿La tienes en alguno de tus pactos de socios? Yo sufrí las consecuencias de no tenerla, por tanto aprendí a ponerla después. A partir de ahí ya empezaste a ponerla. Vale. ¿Y tú, Juan? No, yo no la he utilizado, aunque he intervenido en la liquidación de una de... Con lo cual a ti te liaron hasta el final. De mi cartera, pero creo que es bueno que exista. Y yo, en esta área del pacto de socios, sí quería añadir una cosa, que un tipo de cláusula a la que quizá no se le suele dar mucha importancia, pero que yo, dentro de mi escasa capacidad de negociación, sí la suelo pedir, y que haya una cláusula que obligue a los emprendedores a informar periódicamente sobre la marcha de la empresa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que con mis unos porcientos y sin tratar de ser proactivo más que en la medida en que me lo requieran, me lo pidan los emprendedores, pues lo que sí quiero es estar informado de lo que está pasando allí y me gusta que eso quede reflejado en la... ¿Y cómo, ya que hablas de eso, cómo lo haces exactamente para conseguir el estar informado? O sea, en la práctica, ¿cómo lo haces? Oye, ¿me convocáis, por favor, cuando tengáis, no sé, yo en comité o...? En algunas de las que estoy, y yo creo que no fue porque lo pidiera yo, sino quizá lo pedimos algún grupo de coinversores, ¿no? Es que se vengan obligados los emprendedores, en su calidad de administradores de la empresa, a hacer un reporte con una cierta periodicidad que se establece en las cláusulas, periodicidad trimestral. Vale. Y cada trimestre te envían los estados financieros, tú te los revisas y si tienes algo que decir, pues les llamas, ¿no?
Los estados financieros, obviamente, con motivo de la Junta General, se van a tener que conocer, Sí, bueno, pero van más de suyo, allá sí. de eso, pues una información Sí, trimestral un de cierre la marcha trimestral, del vamos a decirlo negocio, de así, ¿no? novedades, etcétera, ¿no? Jaime quería decir algo, Leo, he escuchado. Jaime. No, sí, no, yo quería comentar sobre los dos últimos puntos que habéis tratado. Uno, lo que está diciendo Juan me parece perfecto, o sea, porque creo que es fundamental. O sea, al final yo creo que la norma básica de convivencia entre un inversor y los fundadores de un proyecto en los que ha invertido es que exista comunicación, ¿eh? Y yo siempre aconsejo y siempre he pedido que esa comunicación sea más allá de la legalmente exigida. Así, cuando alguien te dice, no, oye, te informaré una vez al año en la Junta General. No, perdón, no. Oye, trimestre, es que, ¿qué ocurre? Si tú eres un inversor que aportas una parte importante de capital y además apoyas en la gestión, ¿sabes? De un trimestre a otro ha habido un mundo en una startup. En una startup de una semana a la siguiente puede haber pasado 1000 cosas. Entonces, nosotros pedíamos tener un seguimiento, siempre hemos pedido tener un seguimiento mensual de las inversiones. Y yo aconsejo a los emprendedores con los que trabajo y los que levantamos capital, que uno de los que voluntariamente ofrezcan al inversor la información periódicamente cada mes. No por nada, sino porque, primero, es un ejercicio de transparencia y da cierto confort, y porque la comunicación entre el inversor y ayuda mucho a aportar soluciones cuando ocurren problemas, ¿no? Además, yo siempre les digo eso. Esto me lo dijo un inversor muy sabio hace mucho tiempo y me dijo, cuando tienes un inversor dentro de tu casa, las buenas noticias van por la escalera y las malas noticias suben en ascensor. Hay que ir muy rápido a contar las cosas, ¿no? Yo creo, y contar primero los problemas y antes incluso que las alegrías, ¿no? Porque al final es cuando te pueden apoyar y darte soporte. Y luego, sobre el último, no quiero enredarme mucho, pero No, Jaime, lo que comentabais quieras, tranquilo. antes, Además estás diciendo algo no, súper importante, sí. no, eso me parece vital para convivir con una startup, Muy ¿no? Entre startup y inversor. Pero también sobre lo que habéis comentado de enterrar startups y la venta por €1, yo he hecho las dos cosas. He enterrado startups y lo he considerado como parte de mi trabajo como socio de una compañía. Al final, cuando inviertes en una compañía y te conviertes en un socio, no te queda otra. Es duro, es complicado, es desagradable, es la parte fea del negocio, pero hay que hacerlo. Y es un momento donde, además, creo que si la cosa si no hay dolo de por medio, es un momento donde hay que apoyar mucho al emprendedor, porque es una Sí, putada sí, para todo el sabemos todo mundo. lo que ibas a decir, pero bien, se entiende. Es una puñeta para el emprendedor. Y yo creo que tu rol al final, si has desarrollado el rol que querías desarrollar como inversor, es acompañarle también en ese trago, aunque sea un mal trago. ¿Vale? Y yo lo he hecho y, bueno, no es agradable, pero se hace. Y también he aprendido a poner la cláusula de €1, Muy pero bien. no para librarme tanto del proceso de salida, sino para salir de situaciones ¿cómo decirlo?, de falta de comunicación, de falta de entendimiento, de falta de alineamiento entre el inversor entre el emprendedor y nosotros. Y de hecho he salido aplicando la cláusula de €1 en proyectos que hoy por hoy todavía siguen vivos. O sea, que no ha sido solo para evitarme la liquidación de la compañía, sino, oye, a lo mejor no hemos sido muy visionarios y nos hemos equivocado en la salida, o sencillamente porque hemos visto que había un desalineamiento en nuestra filosofía con lo que estaba ejecutando el proyecto y decimos, oye, pues mira, no estamos cómodos, no quiero esperar a una salida, no quiero esperar a un exit. Sí. Y luego te Prefiero muerdes un no poco las continuar. uñas y ya está, ¿no? Pero eso está en el riesgo Bueno, claro, está claro. del inversor. ¿Vale? Sí, está claro. Bueno, Oye, y perdona, sí, Pedro, no, no te no, quería interrumpir. no, creo que esto es una posibilidad, Sí, efectivamente. Eso es por responsabilidad, efectivamente, como dice Jaime, en muchos casos se apechuga hasta el final, ¿no? Pero hay veces que los procesos de salida no son confortables, nada confortables. O sea, no lo son ninguno, pero algunos son especialmente tormentosos. Pues esto, si quieres evitártelo, que tengas una forma de hacerlo, Sí. nada más. claro, estupendo. Yo ha dicho una cosa muy interesante, Jaime, que ha hablado no de incluso, como ha dicho Juan, de información trimestral, sino incluso mensual. ¿Y qué es lo que pides mes a mes? Entonces, ¿qué tipo de información quieres mes a mes? ¿Los estados financieros o algo más? ¿Métricas? Vamos a ¿De qué ver, estás hablando cuando pides esa información? claro, o sea, al final yo lo que intento con las compañías a las que asesoramos es que estén capacitadas para poder facilitar a sus inversores la información financiera mensual. Eso es un ejercicio de profesionalización de las compañías, y yo creo que es importante cuando hay un inversor dentro que se profesionalicen y sean capaces de dar una proforma de la cuenta de resultados y
y de balance y de cash flow mensual, ¿vale? Pero el cash flow fundamental, si no hay cuenta de resultados, si no hay balance, el seguimiento de la tesorería es fundamental y las métricas básicas que se han definido, cuantitativas y cualitativas. Es decir, no hace falta que sea un informe de 27 slides, con claro. 3 transparentes, donde pongamos, oye, lo que el inversor lo que quiere hayáis ver pactado. y lo que tú... Claro, y sobre todo, si tú eres un profesional que estás gestionando tu compañía, tendrás tu pequeño cuadro de mando o tus métricas que estás siguiendo, pues oye, compártelas. No pasa nada. Si estás haciendo las cosas honestamente, no pasa nada y todo tiene una explicación. Entonces yo creo que da mucha sensación de profesionalidad y da mucha confort al inversor saber que tu socio promotor del proyecto, tu socio nuevo emprendedor, te cuenta las cosas según pasan. Desde luego que sí. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo por término medio puede pasar? Quiero decir, a cada uno tendrá su propia historia o su propia experiencia, pero entre que se fija una startup y, digamos, le coge y le llama por teléfono y nos quedamos por primera vez hasta que realmente vamos luego ya y nos estamos sentando en notaría y firmando esa ampliación de capital, ¿qué tiempo promedio más o menos, o en la experiencia... contadme un poco, a ver, Jaime, ya que has dicho pues cuéntanos, ¿estamos hablando de meses o de años? No, es que yo creo que no hay una cifra exacta. Ya. Yo si tuviera que tirarte así pero un promedio... dime la que menos y la que más, y luego entonces hacemos la media. Hombre, yo la que menos tardé 3 meses, bueno, no llegó a 3 meses en hacerla, y la que más 14 meses. Bueno, ¿vale? La que más 14 meses. Pero yo creo que un término medio razonable entre que levantas una ronda, sobre todo si tienes que negociar con varios inversores, si hay un pacto de socios que se complica y demás, una media de 6 meses es habitual. Claro, es habitual. Claro. ¿Estás de acuerdo, Pedro? Eso quiere decir que yo siempre le digo a las startups, perdona que haga un inciso, que cuando le estén programando su estrategia de financiación, tienen que programar que levantar una ronda dura 6 meses. Claro. Para ver cuándo empiezan a levantarla. Sí, claro, sobre todo que vean su tesorería si va a aguantar ese plazo. Que el es un runway, poco, correcto. Sí, el sí. runway. El runway las es rondas el va el runway. Sí. Ahí, No, yo por suerte mi experiencia son plazos menores, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya operaciones que se enganchen y que tengan, pues bueno, pero 14 meses algo pasará ahí, eso no es lo normal, desde luego. Pero sí, yo he llegado a cerrar, hombre, tú recuerdas una en la que hemos participado y se cerró en 2 meses. Era relativamente facilita. Por contra, he estado 4 meses y no se ha cerrado una cosa, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero yo diría que sí, un periodo razonable puede ser esos 4 o 6 meses, es lo que mínimamente un emprendedor tiene que contar con ese plazo mínimo o empezar a trabajar para que no se le acabe el dinero antes de ese plazo. Un emprendedor y un inversor que quiere invertir y más o menos a cuánto tiempo se le espera por delante, más o menos. Y Juan, perdón, en tu caso, más o menos, ¿cuál ha sido la startup que más rápido has invertido y la que más te ha costado? Yo normalmente se han concretado las operaciones en plazos relativamente rápidos, ¿no? Pero todo depende en el momento en que yo tengo conocimiento de un proyecto, en alguno de esos foros en los que estoy, pues es fundamental cómo va la ronda. O sea, hay muchas veces que llegan a los foros algunos que dicen, yo tengo el 70% ya de la ronda cerrado y me queda ese último 30% que espero sacarlo aquí de unos cuantos inversores. Bueno, eso puede ir muy rápido, eso puede ir en un máximo de 2 meses, ¿no? Todo incluido. Pues... ha habido otras mucho más largas y para mi gusto las largas llega un momento en que empiezan que te cansas. A oler un poquitín. Un poco rancio, ¿no? Ya. Bueno, por lo tanto podemos casi unificar criterios y nos quedamos con unos 3 meses a 6, que viene a ser a lo mejor lo más razonable, ¿verdad? Bueno, también depende de cuál sea el ecosistema inversor con el que te encuentres. Jaime, claro. Seguramente si nos fuéramos al mundo sajón, en Reino Unido cuesta bastante menos el cierre de rondas, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Claro. Sin lugar a dudas. Estamos hablando en clave española, pero es cierto. Sí, claro, Jaime, di. No, que yo estoy hablando lo que acabas de decir tú, en clave nacional, ¿no? Claro, Aquí va todo más lento. Sí. Para lo bueno y para lo malo. Eso ya lo hablaremos pero para lo bueno y para lo malo. Quiero decir que hay veces que un ecosistema como el nuestro, que esté en un estadio en el que está, tiene sus pros y sus contras. Te digo porque si ahora ya nadie quiere mirarse en el espejo americano, que hasta hace 3 días era
el dorado, ¿no? Donde había que fijarse, ¿no? Pero al final el estar en nuestro estado de desarrollo nos ayuda a no sucumbir ante las burbujas. Tan cercanos y tan distantes a la vez, sí. Por eso digo. Pero bueno, bien, que estoy de acuerdo con Pedro, que en otros ecosistemas se hace mucho más rápido, ¿no? También hay una cultura muy diferente de la inversión, ¿no? Como el capital semilla, por ejemplo, dices, bueno, pero sois capital semilla, pero según la versión anglosajona o la española, porque aquí semilla es una cosa y en Estados Unidos es otra. Ojo, ellos, claro, el millón de euros es todavía semilla, ¿eh? Y aquí ya perdona, a mí hace poco vino un emprendedor, esto es anécdota y lo corto rápido, un emprendedor americano que se establecía en Valencia y que quería hacer su proyecto aquí y me vino preguntando, oye, estoy buscando 5 millones de capital semilla. Claro, digo, eso. 5 millones de capital semilla. Claro. Yo le digo, tú no has aterrizado bien en el ecosistema local, me parece todavía. Bueno. Efectivamente, sí. No, es cierto. Es que me llama la atención porque, bueno, es verdad que los anglosajones llevan lo del capital semilla ahí, pero es que a partir del millón, hablan de capital semilla cuando aquí ya, digamos que ya se nos ha terminado. Empieza mucho antes. Voy a trasladaros una pregunta que nos hacen desde las personas conectadas, que es muy interesante y vamos a ver si podemos entre los que estamos aquí darle, si no una solución, por lo menos un comentario. Dice, buenas tardes, actualmente somos 3 personas que queremos salir de una startup, ¿vale? Se entiende que esas 3 personas deben ser inversores. El founder ha desaparecido desde hace ya 2 años y no sabemos nada de él. ¿Qué tenemos o qué podemos hacer? ¿Cómo podemos desvincularnos de cualquier responsabilidad que, entre comillas, cuidado, que ya no quieren ni ganar dinero, que quieren salir corriendo, que no les pille ahí dentro? ¿Qué les diríamos a estas personas que nos trasladan esta pregunta? Yo lo primero que les diría es contratar a un abogado. Bueno, eso yo creo que ya lo han pensado ellos. No, pero quiero decirte, al final el tema de la responsabilidad, más allá de la pérdida de tu económica, tú asumes responsabilidad cuando estás en los órganos de gobierno. Exacto. Entonces, si estás en el Consejo de Administración o eres administrador de la compañía, es cuando asumes tú la responsabilidad. Estoy de acuerdo. O sea, que a partir de ahí luego es, oye, no quiero ser socio de una compañía zombie, ¿no? Pues no puedes esperar. O sea, esto me viene a la cabeza y no quiero regañar a estos señores que me están oyendo, pero 2 años con el fundador desaparecido, ¿a qué estamos esperando? Claro. ¿Vale? ¿A qué estamos esperando? ¿No? O sea, al final no podemos aguantar 2 años ni un mes con un founder desaparecido de una compañía. ¿Vale? Entonces, aquí es instar la liquidación de la compañía si es necesario. Claro, efectivamente, como socios, decir, bueno, vamos concurso de acreedores y la liquidación de la compañía. Correcto. Aquí la ha jugado y punto. Sí, es cierto. Aquí las startups no se diferencian de las compañías tradicionales. Desde mi punto de vista, ¿eh? Esto parece un proyecto fallido y abandonado y claramente la solución ha de ser legal, no hay otra manera. Claro. No hay otra. Sí. Totalmente suscribo lo que dice Jaime, que si no hay ninguna responsabilidad societaria desde la gobernanza, es decir, no se forma parte, ni si es administrador, ni mancomunado, ni solidario, ni siquiera consejero, pues solamente socio, pues bueno, pues entonces la salida es mucho más sencilla porque no existe esa responsabilidad. Bueno, pero hay problemas reputacionales que te acaban afectando, ¿eh? Claro, diciendo, seguro. pertenece a una empresa que no ha presentado cuentas desde el año no sé cuántos. Vale. Bueno, pertenece, ¿cómo que pertenece? Es socio, se asocia cuando es... Entonces, sí. Bien traído el matiz, muy bien, Pedro, efectivamente. Hombre, y luego la pregunta que yo haría a estos 3 señores, es decir, si han aguantado 2 años sin CEO en la compañía, sin funder, ¿qué está pasando con la compañía? Porque a lo mejor resulta que es una compañía que es una máquina de hacer dinero y funciona sola y lo único que tienen que hacer es fichar a otro CEO. Pero bueno, perdonadme un poco el chascarrillo, ¿no? Al final hay que ir a liquidarlas si es como estábamos. Bueno, pues nada, esperamos haberos ayudado a las personas conectadas en las que habéis lanzado esta pregunta bueno, pues a resolver en parte esta duda. Y yo lanzo a la mesa otra pregunta, que es el calendario de desembolsos, que lo hay muchas veces, que no solo invierto todo de golpe, sino que me someto a unos hitos y según esos hitos voy desembolsando, ¿vale? Entonces, voy a empezar por Juan. Juan, ¿tú cuando desembolsas como Business Angel, lo sueles hacer en base a unos hitos que se cumplen o todo de golpe lo desembolsas? En fin, yo no, en ninguno de los casos en los que he invertido lo he hecho de esta forma secuencial, digamos, ¿no? Sino que mi inversión se ha realizado toda
desde el primer momento. Y bueno, veo por ahí casos en los que ofrecen la posibilidad de ir haciendo unos desembolsos graduales si se cumplen determinados hitos y Sí, tal, pero sí. yo no sé Es que si son tesis creo, igual más de Venture Capital, ¿verdad? Igual no son sé si tesis más de creo, Venture sí, Capital yo creo y no tanto que de Business Angel, probablemente es ¿verdad? más de ¿No, otro Pedro? tipo de inversión. No, seguro, yo no he empleado como Juan nunca emplea ese sistema, pero en todo caso se me antoja como mínimo conflictivo, porque si hay que desembolsar antes del día 13, o estás dentro o estás fuera, pero los compromisos que tengan que venir de aquí un año, de aquí 6 meses, pues igual alguien no suscribe, se aplica una penalización que está prevista, se recalculan las participaciones y como mínimo es un carajal. O sea Claro, que yo no digo que no exista, yo no lo he practicado nunca ya, por simplicidad, ¿no? sí. Y Vale. Jaime, en tu experiencia, Yo no lo he utilizado nunca, yo siempre he desembolsado en el momento de la firma. Sí que es verdad que se utiliza, es una forma de mitigar el riesgo por algunos inversores, pero aquí hay dos cuestiones desde mi punto de vista. Una, puede tener sentido los desembolsos por hitos cuando estos hitos realmente tienen un significado, es decir, cuando del cumplimiento del hito depende la necesidad y del hito siguiente depende del anterior. En algunos casos de desarrollo de proyectos podría tener algún tipo de sentido, pero siempre financiera y legalmente acaban siendo conflictivos. Acaban siendo conflictivos, ¿no? Yo no soy partidario, yo personalmente no soy partidario de utilizarlos. Ahora bien, lo que sí que soy partidario es que cuando diseñes tu ronda de capital, o tu ronda de capital, no, tu estrategia de capital, diseñes, oye, visualices cuáles van a ser tus necesidades en el futuro y seas capaz de estructurar una estrategia de inversión para decir, oye, pues según voy cumpliendo con determinados hitos, pero no hitos de cumplimiento de la vida de la compañía, sino con determinados momentos en los que genero un determinado incremento de valor en la compañía que me permiten realizar la siguiente ronda, si es precisa, y con una valoración superior y por lo tanto una dilución menor, y entonces voy estructurando la estrategia de inversión. A mí personalmente nunca me ha gustado mucho esto del desembolso de hiporitos, porque creo que viene de una filosofía de inversión no muy venture y tratando de mitigar determinados riesgos. Aunque sé que se utiliza, ¿eh? Sé que se utiliza. sí, utilizar se utiliza porque yo lo he visto, a mí me lo han Sí, hecho sí, sí. demostraciones ciertos fondos en los que me contaban que la inversión Sí, iba sí, así. sí. Iba así Sí, sí. el primer año un 30, el segundo año un 50 y Sí, así pero lo habrás sucesivamente. visto que seguramente incorporaban elementos de penalización para quien incumpliera su promesa. Bueno, eran ¿Eh? solo slides. No hemos visto la letra pequeña, no Sí, Bueno, hemos no sí, le digo visto que el eso, pacto de socios que hay detrás y las penalizaciones. Pero bueno, sin ya se duda, sin sobreentiende que duda. obviamente habrá unas duras penalizaciones o un pacto de socios que recoja de alguna manera eso, ¿verdad? O sea Totalmente, que, totalmente. bueno, uh-huh. entonces creo que habéis comentado antes algo de dilución, creo que ha sido Jaime, ha hablado de dilución. Eso me lleva a que cuando entramos estamos de alguna manera diluyendo a los founders, a no ser que utilicemos a lo mejor algún instrumento no dilutivo y que está además muy de moda, como es el Venture Debt, que hay fondos que lo utilizan, ¿vale? O notas convertibles. No sé si aquí en la sala, aparte del llegar y ponerlos uno encima de otro y tomar equity, ¿alguna vez habéis hecho bueno, pues alguna nota convertible o podéis hablar algo bueno, de esto que también se está utilizando para no diluir al founder, ¿no? ¿Qué opinas, Pedro? Yo no lo he utilizado nunca, ¿eh? Estuve a punto de utilizarla en un momento, pero determinado en un caso, pero al final, digamos, lo que hicimos fue sencillamente un préstamo, ¿eh? No le pusimos Ya, más cuestiones detrás, ¿no? sin convertir, Pero no, sin ya, convertir, efectivamente, no correcto, hubo vale. más, porque fue una mejor solución financiera. Al final, estos mecanismos se emplean cuando buscas una solución rápida, sobre todo, ¿eh? Porque es algo que te evita, bueno, prácticamente 2 documentos y no tienes ni que ir al notario, llegado el caso, ¿no? Pero como tal, yo la verdad es que no los he empleado nunca, ¿eh? Y pues tienen sus inconvenientes en cuanto a que dejar cosas en el aire a mí es algo que no me gusta, pero cuando es una cuestión donde la tesorería manda y por tanto la urgencia de necesitar dinero mañana, pues la única manera de poder hacerlo, pues es bueno, pues es una buena forma el hacer una nota convertible, desde luego, ¿no? Yo siempre he conocido situaciones de emergencia por parte de un emprendedor que han requerido este instrumento.
Claro, claro. Sí, Yo estoy en línea con lo que... A ver, un segundo, Jaime. Vamos a ver, Sí, Juan perdón. habla Sí, sí. y luego te doy la palabra a ti, Jaime. Venga, adelante, Juan. Sí, un poco en línea con lo que dice Pedro. Bueno, yo debo decir que en principio, como inversor, las notas convertibles no me gustan mucho. Sí les gustan a los emprendedores y ello yo creo que por dos razones básicas. Una, la que mencionaba Pedro, ¿no? Oye, como este proceso de la ronda puede llevar un tiempo, hacemos una nota convertible y pones ya el dinero. Bueno, yo cuando se me ha requerido para esto, yo lo que he dicho es, bueno, firmo la nota convertible, que no me gusta, pero pondré el dinero cuando se haya cubierto ya la ronda hasta tal cantidad. O sea, una cantidad que yo piense que por debajo de ella la ronda no va a solucionar problemas a la empresa. Y luego hay otro caso que les gusta a los emprendedores, que es para no tener que poner un valor pre-money en este momento Claro. que igual es excesivamente bajo para lo que ellos entienden. Entonces te dicen, oye, mira, tú una nota convertible que la convertirás cuando se produzca la siguiente ronda, que yo, emprendedor, entiendo que va a ser a un precio muy alto y te doy un 20-25% de descuento y además te pongo un cap a la valoración de esa conversión, ¿no? Bueno, eso les gusta a ellos. Yo prefiero ir a lo cierto. Oye, dime cuánto crees que cuesta, que vale ahora tu empresa, déjame entrar a ese precio y si luego hay rondas mucho mejores, pues mira, ya me beneficiaré de ellas, pero no a través de los descuentos que me des, sino de la propia valoración que hagan unos terceros y que estén Desde luego. ¿Y tú, Jaime, qué ibas a comentar al respecto de esto? No, estoy muy de acuerdo acaba de decir. Al final, la nota convertible o cláusulas antidilución siempre son complejidades. De hecho, yo creo que es más fácil, o sea, aunque luego sí que es verdad que tienen una tendencia a ser un quebranto en las siguientes rondas, establecer una antidilución que utilizar la nota convertible para evitar la dilución. La nota convertible en general en nuestro ecosistema la mayoría de las veces se está utilizando por sentido de urgencia y esto no es correcto desde mi punto de vista, ¿no? Se está utilizando por sentido de urgencia porque, oye, se ve que se dilata la ronda y voy tomando participación a través del préstamo y, oye, ya cuando se reúne todo el capital se capitaliza y ya está. Esto es un poco una perversión del instrumento, ¿no? El instrumento se utiliza mucho más originariamente para lo que estaba comentando Juan, para decir, oye, evito en este momento de la vida de la compañía, es difícil fijar un valor razonable y lo pospongo a la ronda mayor que me permite haber generado más valor en la compañía y entonces mediante un descuento se fija el valor de los partícipes en la nota convertible. Suele ser siempre una complejidad que se puede hacer y se hace mucho, pero a mí lo que no me gusta es hacerlo porque no me gusta que las inversiones se hagan por prisa. O sea, si tú vienes a levantar una nota convertible porque te estás muriendo, es que hemos hecho algo mal todos, ¿no? Hemos hecho algo mal todos, ¿no? Las cláusulas antidilución son una herramienta que puede tener sentido cuando la valoración de entrada es baja para el emprendedor, pero también es verdad que suelen ser un hándicap para la entrada de los siguientes inversores, que no les gusta nada que existan cláusulas de antidilución. Y luego cuando viene el Venture y es el que pone su cláusula de antidilución por delante de la de todos los demás. Entonces esto es un poco se complica la vida. Pero sí que hay que tener una visión clara de estas cosas. Desde el punto de vista del inversor, no te interesa, o sea, tienes que encontrar un equilibrio entre tu interés en la dilución en la valoración y por lo tanto en la dilución y en mantener a un equipo fundador como fundador de verdad con una implicación por su participación en la compañía. Entonces, si les diluyes mucho en las primeras fases, quiere decir que cuando entre el siguiente, una ronda de un venture, empecemos a hablar de si llegamos a ese capítulo, pues la dilución será hasta el infinito y más allá y eso les mantendrá posiblemente poco sujetos
Y segundo, será posiblemente un hándicap que te ponga cualquier inversor de venture que te diga que el equipo no tiene la suficiente Vinculación, capital sí, sí. para poder continuar. Entonces, hay que tener un equilibrio entre lo que parece justo de valoración y que el emprendedor mantenga su porcentaje como gestor de la compañía y como fundador y demás. Es Porque que si no te habéis estás dado la perdiendo. clave con lo de la valoración, efectivamente, porque esa famosa valoración, ¿qué opináis cuando, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando una startup parece demasiado barata, ¿no? O sea, que decir, le están dando una valoración, o sea, tú ves el proyecto, les escuchas y dices, ¿y por qué le estás dando esta valoración? Porque según mi criterio igual vale más, ¿no? Entonces, ¿qué opinas cuando te parece muy barata? O sea, ¿te fías o al revés? O dices, bueno, es que esto es una gran oportunidad de inversión. ¿Cómo lo ves, Juan? Por empezar por ti, ¿eh? Hombre, Han abierto el melón de la valoración y de yo la dilución. normalmente lo que veo son valoraciones que me parecen excesivamente caras. Estoy de acuerdo. El 90% es así, pero algunas no. Algunas no. Veo pocas excesivamente baratas, ¿Y las ¿no? Y moderas? bueno, ahí entra el ¿Las famoso moderas? problema ese O sea, que decir, ¿las de los negocias, las lemons, ¿no? Los valoraciones? coches de segunda mano, que si les pones un precio muy bajo, pues parece que está delatando algún problema serio, ¿no? Claro. Pero yo lo que veo son sobre todo valoraciones excesivamente altas para mí. Estoy de acuerdo contigo. Pero las negocias, de alguna manera, cuando te interesa la empresa y dices, bueno, a pesar de que sea alta, vamos a ver si nos entendemos. Mira, yo entraría a esta valoración pre-money y no a esta otra. O simplemente no entras en esa discusión. No, yo lo que suelo decir es que a las valoraciones, que me parece un tema importante, que hay gente que hace unas valoraciones estupendas, yo no le puedo dedicar mucho tiempo. O sea, no está entre mis prioridades, pero por una sencilla razón, porque yo entro como precio aceptante. O sea, O sea, esto es lo que hay, en todas digamos, las ¿no? que he Si entrado, quieres lo tomas y no lo quizá dejas. haya habido algún inversor profesional o algún inversor líder que haya negociado previamente, pero cuando a mí me dicen el precio, yo o lo acepto o no lo acepto. Y si me parece que está un poco fuera de órbita, pues no entro y ahí acaba mi capacidad de Y tú, negociar. Pedro, aportas en Exactamente igual. valoraciones. Sí, o sea, ¿tú aceptas Claro. o No, no? el Business Angel típicamente la figura no puede influir sobre el precio. O sea, hay un lead investor, pues te puede gustar o no te puede gustar, pero no hay más. Esto es lo que hay. Yo jamás he negociado precio porque no se ha dado la circunstancia. Me habría encantado, pero cuando lo más que decido si participo, si no participo, el precio Ya. no está a mi alcance. Pero tú te haces tus propias valoraciones para saber si lo que te están diciendo está caro o barato Hombre, o... claro que se hace, pero sobre eso hay mucha ciencia y mucha pseudociencia. O sea que, Está claro. ¿cuánto vale una startup? Pues bueno, que venga alguien y que lo explique. Hay Sí. muchísimos tratados y ya Ujú. sabemos que esto, y volvemos a la sesión anterior, Sí, pues sí, sí, sí. hablaríais de la idea, Claro. del equipo, de tal y cual, Sí, pero la claro. valoración pues siempre es muy alta, como dice Juan, desde nuestra perspectiva siempre es muy alta. Y a mí no me ha pasado Claro. como a él, nunca me ha pasado decir que he hecho yo nunca he visto esto. Habré Ya. visto ideas más o menos encantadoras o equipos más o menos buenos, pero Mm, precios baratos no recuerdo haber visto ya. nunca. A mí, ¿sabéis lo que me pasa? Muy curioso. Digo, bueno, pero si no facturas nada, ¿por qué vales 4 millones? Y dicen, hombre, es que Claro. si facturara, valgo 10. Y yo, válgame Dios. O sea, ya llevan esa regla de 3 ahí, digamos, y dices, bueno, vamos a ver, véndemelo un poquito más de ciencia, ¿no? O sea, quiero decir, no es porque no facturo ya valgo 4 sobre el papel y si facturo ya valgo más, ¿no? O sea, yo creo que hace falta un poquito por parte de los emprendedores un poquito más de ciencia, es decir, bueno, esas valoraciones no están hechas a vuela pluma, sino que realmente hay, bueno, pues algún método. Nadie me ha demostrado hasta hoy cómo hacen esas valoraciones, nadie. Me ha dicho, valgo esto y valgo esto. Me ha dicho, bueno, pero ¿de dónde sale el dato? Ah, no, bueno, eso es porque hemos hecho 4 números. Y yo ya, a lo mejor, y le lanzo a Jaime como igual más desde la esfera un poco más institucional, a la hora de tomar una participación, hacéis vuestros propios cálculos, vuestras propias valoraciones para saber si estáis entrando barato, caro, seáis precio aceptante o no, o tengáis margen de maniobra para negociar el precio. Vale, vamos a ver, te cuento dos fases, ¿no? Cuando yo estaba en el fondo, jamás era precio aceptante. Muy bien, Nunca. vale.
¿vale? Nunca éramos negociadores. Exacto, eso es lo que quería oír. Venga. Hacíamos nuestro ejercicio de valoración y a partir de ahí... Entonces, esto me permitió entender, y después de ver muchas historias, y seguro que aquí hay mucha gente que luego se escandalizará, porque he visto que hay gente escuchándonos y al viéndonos, final... y viéndonos. Sí, lo veo. Y entonces me preocupa a veces lanzar algunos comentarios. Porque yo mientras que no digas nombres, puedes hablar... No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. Lo que voy a decir es qué ocurre con la valoración en capital semilla. Muy bien, vale, venga. Algo que sea nutritivo. No, vamos a ver. Nosotros hacemos algo, y siempre lo he hecho y continúo haciéndolo, es hacer que el fundador de la compañía sea capaz de trazar unas proyecciones financieras para por lo menos reflexionar sobre cuál es la estructura de costes de su proyecto que está presentándome, ¿vale? O que vamos a presentar a un inversor. Y me da lo mismo, o sea, al final que tengas que hacer un análisis de cortes o modelo que tengas que hacer, pero haz un modelo que te ayude a entender cuál es tu estructura de costes y tal. No lo voy a utilizar para hacer un descuento de flujos de caja porque es todo mentira. O sea, un descuento de flujos de caja no tiene sentido en una startup porque absolutamente todo el valor iría al valor terminal y no tiene mayor ciencia. Se carga la ciencia del descuento de flujos de caja, ¿no? Pero sí que les ayuda a entender cuál es la estructura de su compañía, dónde generan caja, si tienen capacidad de generar caja, si han visualizado la caja y empieza a ayudarles. Y a partir de ahí encuentras un montón de subjetividades en las que te ayudan a poner valor. Y la puñetera realidad es que el valor poco tiene que ver con la capacidad de la compañía de generar caja. Me refiero en una startup en capital semilla, que es cuando entra un business angel, cuando entra, sino tiene mucho más que ver con la expectativa del inversor de hacer un múltiplo sobre su inversión. Entonces, si yo creo que con el valor que me plantea, la valoración que me plantea la startup y con el ticket que tomo, creyéndome cierto recorrido de la compañía, voy a hacer un por X que está dentro de mis objetivos, pues me creo el valor, asumo ese valor, que además me permite que el emprendedor no se diluya excesivamente y esté vinculado. No me preocupa tanto el negocio subyacente en ese momento inicial, ¿eh? Cuando hay cuenta de resultados, cuando hay unos años contrastados, empezamos a hablar de otras cosas. Pero en ese momento inicial hay que tener una expectativa de qué retorno quiero tener sobre ese valor y si me creo que con ese modelo de negocio lo voy a poder tener. Y entonces asumo o no asumo ese valor o en función de eso. Es más complejo que todo esto, pero bueno, claro, es el método del Venture Capital, que necesitaríamos una sesión y una Excel para aplicarlo aquí. Está pero claro. Bueno, pero luego hay un método que es puñeteramente poco científico y súper eficaz, que es el que utiliza, que si rascáis un poquito en estas valoraciones que nadie quiere contaros, al final es el que se utiliza muchísimo, que es el que yo le llamo el método de la dilución. ¿Vale? ¿Cuál es mi valoración? ¿Cuánto pasta necesito? ¿Cuánto me quiero diluir? Y ahí está mi valor. Sí. Y lamentablemente es todo lo poco científico que queráis entender, pero si empecéis a mirar por observación, entenderéis que a mitad de las veces es la justificación del valor de una startup en fase semilla, ¿no? Ya. No estoy de acuerdo con eso, pero es cierto, eso pasa en la práctica. No estoy de acuerdo. Y lo digo desde mi punto de vista profesional, que yo veo valoraciones que digo, bueno, no, pero es cierto, sí. No me creo. No me quiero diluir más del 20%, quiero 1.000.000 de euros, pues ya sé lo que valgo. Claro, ya sé lo que valgo, claro. Sí, lo hacen a la inversa. Pero no. Sí, y de hecho cuando haces la típica pregunta en la que no te hablan de valoración, sino te hablan de lo que buscan, buscamos 500.000 euros. Bueno, ¿y cuánto de equity estáis dispuestos a ceder por 500.000? Estamos dispuestos a ceder un 10%. Digo, entonces, ¿valéis 5 millones? Ah, no habíamos pensado en eso, creo que valemos 2,5. Y entonces cuando los dejas un poquito fuera de juego, dices, bueno, entonces nadie ha hecho la regla de 3. O entonces aquí falla algo. Nadie ha hecho el ejercicio. Exactamente. Y entonces les pillas y dices, bueno, pues si no, entonces, si tú te crees que 5 es mucho para lo que valéis, entonces ¿por qué pedís un 10? O sea, ¿por qué dais un 10% por 500.000 euros? Y es cuando empiezas a ver que las cosas fallan. Esa pregunta, hay muchos que se la saben, pero hay otros tantos que no se la saben. Y es la pregunta un poquito del... Es vital, ¿no? Es vital. Claro. Entonces al final te das cuenta que en el fondo hacen ese ejercicio, ¿verdad, Jaime? En la de, bueno, yo necesito X, que siempre suele ser entre 300 y 500, y siempre doy un 10%.
Y entonces mi empresa siempre vale entre 3 y 5. Y dices, bueno, claro, está bien valorada, vamos, seguro que es científico. No hablamos de descuento de flujos de caja, obviamente, porque ya sabemos que son métodos tradicionales de valoración, pero es que no estás facturando nada todavía, entonces es imposible que me hagas un descuento. ¿De qué? ¿Cómo vas a hacer un descuento? En fin, podríamos una sesión solo hablar de métodos de valoración y de cómo los emprendedores valoran y de cómo los inversores precioaceptantes como Juan o no tan precioaceptantes como Jaime, ¿verdad? Negocian y tal. Y claro, eso al final nos lleva a una pregunta obligada a continuación de esta, que es la de la coinversión. ¿Estamos de acuerdo o nos gusta la coinversión? Hemos dicho, creo que al principio sí, pero hay ciertas herramientas o ciertas sociedades instrumentales que se montan ad hoc para invertir en proyectos de startups, ¿vale? Entonces, ¿cómo veis lo de participar dentro a su vez de una empresa que va a invertir o sea, esa coinversión en un vehículo? Pedro, por ejemplo, ¿has hecho alguna de esas o Sí, te claro, gusta, no además conoces? lo conozco y yo diría que Jaime sabe porque he participado en algunos con él, ¿no? Sí, muy Y en bien. Big Bang, digamos, es una asociación de Business Angels, uno de los temas que Sí, hacemos es precisamente la coinversión mediante una serie correcto. de vehículos que desde luego lo que te permite es aprender muchísimo, ¿eh? Porque Claro, estáis, claro. digamos, 8, 10 o 15 personas, cada uno que domina pues una cierta especialidad y que estamos analizando un proyecto y cada uno desde su punto de vista. Por tanto, me ha servido para conocer a gente, Muy bien. grandísimos profesionales y conocer puntos de vista sobre el proyecto que jamás se me hubiesen ocurrido a mí solo, ¿no? Y yo creo que la coinversión es una magnífica idea, una magnífica forma de introducirse en el mundo de la inversión en startups, porque no va solo, porque, claro, ¿qué vas a hacer? Hemos hablado antes de lo importante que es la diversificación. Con el capital que uno puede invertir en startup, puede invertir en una, bueno, pues si coinviertes, puedes permitirte el lujo de invertir en varias, no solamente en una, sino tu mismo importe, vas con más gente. Y tienes pues desde una diversificación en tu inversión hasta una mayor capacidad de influencia, puesto que vas con 20 personas y con un capital que excede al que llevarías tú solo, ¿no? Por tanto, yo diría que es una magnífica forma de Totalmente iniciarse de acuerdo, Pedro. en Yo esta participo actividad. personalmente también, no solo a título personal como Business Angel, sino también a través de vehículos, que creo que es una forma de resolver muchos problemas y, entre otros, no solo la diversificación, como decía Juan al principio, sino también de estar en contacto con otras personas que siempre puedes aprender de su experiencia y de, sobre todo, sus enfoques de inversión. Juan, tú... Oye, Jaime, yo coincidí No, contigo. Espera un segundo, Jaime, Juan. Un segundo, Juan. sí, sí, decía, yo coincidí contigo en algunas mesas analizando proyectos, ¿verdad? sí, Sí, pues Jaime es uno de estuvimos, los que yo he aprendido. Muy bien. Eso está estupendo, entonces. y además compartimos juntos la creación de los vehículos y en algún vehículo incluso fuimos juntos socios. Claro. Yo, sobre lo que ha dicho Pedro, que lo comparto al 100%, yo creo que es una fabulosa forma de iniciarse en la inversión y de compartir riesgos y de diversificar tu riesgo y aparte de poder hacer más con menos, ¿no? Que es interesante. Hay un puntito que además tiene interés cuando lo haces a través de un vehículo, que ese propio vehículo puede adquirir un ticket mayor que cada Business Angel por separado adquiriría. Correcto. Y por lo tanto como socio en la operación, pues a lo mejor tiene un acceso a un porcentaje mayor que le da la posibilidad de estar en otro rango de la negociación, ¿no? Que eso también es interesante. Claro. Juan, ¿tú ibas a decir algo de tu experiencia inversora? Sí, no, yo ¿Como lo que iba a coinversión decir, o solitaria o cómo lo has hecho? y lo he dicho antes, para mí un dato importantísimo son los inversores que van a entrar en esa ronda en la que voy a entrar yo. Dato fundamental. Y además me gusta mucho que sean mejores que yo y que sepan mucho más que yo. O sea, eso, perfecto. Pero a mí sí me gusta entrar en directo. A mí me gusta suscribir lo que A tu nombre, normalmente serán las ¿no? participaciones A de tu una nombre. SL. Sí. Me gustan menos y de hecho en ninguno de los casos estoy a través de algún vehículo. Yo suelo decir en este sentido una cosa que bueno, es un poco una butad, pero este mundo de las startups bastante riesgo tiene en sí mismo como para meter más instrumentos por medio, ¿no? No, pero fundamentalmente el asunto es que
dando una grandísima importancia a los inversores que van a entrar a la vez que yo, prefiero hacerlo solo porque siento que voy a tener algo más de libertad para, ante determinadas circunstancias que se presenten, pues podré, hombre, yo sí he vivido ya siguientes rondas en las que han ofrecido esto, ventanas de liquidez, ¿no? Correcto, las ventanas Yo, de liquidez, en efectivamente. ese caso, aunque no las he ejercitado, prefiero tener la libertad de ejercitarlas si me parece, no de estar sujeto a una decisión colectiva, ¿no? Pero bueno, en fin, que dicho esto, que respeto muchísimo No, la no, claro. figura de los vehículos y que en muchos casos No, pueden es un instrumento más, Juan. O sea, no es conocer la experiencia de cada uno para que cada uno aportemos, pues bueno, qué tal nos ha ido y qué cosas buenas podemos decir de un vehículo, si es que tenemos algo bueno que Suele decir. ser un itinerario claro, el que uno empieza a coinvertir y acaba invirtiendo solo. Vale. Cuando tiene Sí. adquiridos ciertos conocimientos y Correcto, experiencia es y se cierto. atreve a ir solo, es verdad. Muy bien, muy bien. De hecho, nosotros vamos a tener seguramente la posibilidad de presentar, todavía no, pero en algún foro, alguna empresa que no será una empresa, sino que será un vehículo de inversión que invierte a su vez. La presentaremos y seguramente que nos estará escuchando la persona que lo hará en un foro posterior. Y entonces tendremos la posibilidad a través de Kiretsu de tomar una participación, no en una startup, sino en un vehículo. Bueno, nos contará pues ese vehículo en qué empresas tiene su radiación o cuál es su política de inversión. Si va a invertir en 5, en 10 y de dónde y de qué sectores. Es un poquito, pues bueno, el vehículo. Hay una, ya para empezar a terminar, para que tampoco se nos haga muy tarde, ya son pasadas las 5:15, esto está programado que termine y media y vamos a intentar ceñirnos al tiempo. Previo a las despedidas, sí que es cierto que hemos recibido esta pregunta la hemos recibido a través de los participantes, que nos hablan de algo muy interesante y que también existe, que es las phantom shares, o sea, las acciones que no son acciones, ¿vale? Que están ligadas a lo que vale la empresa, pero no eres accionista en la vida, con lo cual no tienes más que derechos económicos, no derechos políticos, no formas parte, por lo tanto, del accionariado. Bueno, ¿qué experiencia tenéis de phantom shares? Si es que tenéis alguna, pero nos han pedido que hablemos de phantom share, pues bueno, vamos a intentar decirles algo. Si es que alguien en la sala ha tenido alguna relación con phantom shares. No sé, Jaime, tú, venga. Sí, yo he tenido bastante relación con phantom shares. Venga, me lo imaginaba. Al final es una fórmula que trata de, como nuestro sistema fiscal es un drama, el modelo de la fiscalidad de las stock options, que sería el modelo retributivo por acciones para vincular a determinadas piezas clave en el proceso, en el proyecto, pues aquí es un drama y está muy penalizado fiscalmente, pues se recurre a un invento que son las phantom shares, que realmente no acaba de cumplir este cometido, ¿no? Porque tú al final lo que tienes en una phantom share es una retribución irregular, pero está dentro del campo del salario. O sea, es un salario, es como un bonus a largo plazo vinculado a un evento de liquidez y vinculado a la valoración de la compañía, ¿no? O sea, tú tienes, cuando te dicen que tienes un porcentaje de phantom shares, lo que quiere decir que tus accionistas comparten contigo su beneficio en un porcentaje determinado, pero no tienes ni un solo derecho político sobre esas acciones, ni son acciones, ¿no? Y tributa como retribución irregular, con lo cual pagas tus retenciones de Hacienda, etcétera, etcétera, y tributas en tu declaración de renta como rendimiento irregular. Entonces, es un mecanismo que sí que es verdad que se utiliza para determinadas piezas claves de la compañía que no son del equipo fundador, les quieres mantener retenidos con un programa de phantom shares que está bien, pero que no deja de ser, en realidad, un bonus a largo plazo, ¿vale? ¿Y ha venido la ley de startups a resolver algún problema de esos fiscales a los que aludías? No diré nada si no es en presencia de mi abogado. La ley de startups es un avance interesante, a la vez que incompleto, ¿vale? Lo dejaremos ahí. De momento no. Bueno, no, como es una demanda. La fiscalidad del business angel, la fiscalidad de las stock options, entre otras cosas, así como
el tema de los no residentes son asignaturas pendientes dentro del mundo de las startups, ¿no? De la inversión en startups. Pero bueno, Phantom Share es un buen mecanismo porque es el más válido que tenemos, ¿no? Para retribuir a personas clave del equipo como si tuvieran acciones, pero no son acciones ni tributan Está como claro, acciones. lo que hemos hablado, que son derechos simplemente económicos, pero no son políticos. O sea, no puedes votar, no eres accionista, pero sí que es verdad que sí que es cierto que eso de alguna forma te obliga a hacer un seguimiento valorativo de la empresa, porque como están vinculados, ¿verdad? Te toca valorar para ver. Yo tengo acciones, No, pero a su vez no tengo acciones, pero hay que valorar, ¿verdad? Y nos tenemos que poner sí, de acuerdo. y si tu desempeño profesional es bueno y la compañía Exacto. va bien, el día que se produzca una liquidez, un evento de liquidez, pues percibirás ese rendimiento, ¿no? Es un bonus, Está claro, como toda la sí, vida, ¿verdad? Un bonus. totalmente, sí. ¿Y tú, Pedro? ¿Alguna relación con Yo las Phantom Shares? solamente lo he conocido en un caso y es para retribuir a un jefe de ventas que tenía una gran experiencia y que no había manera de atraerlo si no era con una fórmula equivalente a la de ser, digamos, socio del proyecto sin serlo en este caso, ¿no? Pero Ya. efectivamente lo que había es pues una Phantom Share que adquiría el derecho a cobrar determinadas importe siempre que su desempeño fuera adecuado durante unos años, sí, pero efectivamente percibido como salario, como ha dicho Jaime. Sí, Bueno, y vinculado a un evento de liquidez, que la Phantom Share Eso hay es, que vincularla a un a evento una de liquidez. valoración, efectivamente. Sí. Ujú. Y normalmente se utiliza para dos cosas, porque lo hemos dicho antes, pero vamos, es una cosa que es la retención del talento que decía yo, y Pedro lo que ha dicho también muy bien, es una fórmula de atracción de talento. Cuando una startup no puede pagar un salario adecuado a un tío, le vincula mediante una Phantom Share, que es como vincularle más a la propiedad, ¿no? Pero bueno, son pero tienes que los creer en dos el roles. proyecto, obviamente. Si no te lo Claro, crees, obviamente. te da igual, por mucho que me quieras Tienes que decir. creer en el proyecto y en tu capacidad de desempeño para ganarte esa Phantom Share. Claro, tiene que haber una confianza mutua, ¿no? De alguna manera, Totalmente. ¿verdad? Bueno, Totalmente. pues concluyendo, ya estamos a muy pocos minutos de decir adiós, pero en cualquier caso, pues bueno, antes de pasar a la última ronda final de alguna forma de despedidas en la que lleguemos a conclusiones o que aportamos desde la mesa redonda a los asistentes en esta mesa sobre, bueno, pues esta mesa 2 que ha pretendido sobrevolar sobre temas como a lo mejor las notas convertibles, sobre la dilución, los pactos de socios, bueno, y ahora últimamente a lo mejor los Phantom Shares, no sé. Sí que es cierto, esto, bueno, creo que ha salido publicado en algunos fuentes, en algunos medios, que hay estudios que dicen que se comportan mejor aquellas startups participar por los Venture Capital que las participadas por los Business Angels. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Y con esto ya concluimos. No sé, el que primero diga, pues ha dicho. Juan, Pedro. Hombre, yo lo de comportarse mejor, no lo sé, la verdad es que no tengo estadísticas, ¿no? Lo que ocurre es que participan en casos muy diferentes. Una startup, pero un business angel nos equivocamos mucho más que un venture capital, ¿eh? Claro. También entramos antes y entonces quizás le sobrevivan más a un venture capital, pero sencillamente porque entra una etapa más tardía, ¿eh? La única Bueno, pero luego cuestión. tiene que hacer el follow-on y estas cosas que igual el Business Angel no lo hace. Bueno, pero ya ha pasado Bueno, Valle de la Muerte y eso ya es mucho, ¿no? sí, eso sin duda, eso sin duda. Yo creo que hay un tema. Yo sí que soy conocedor de las estadísticas. Estuve una temporada en el comité. Durante mi época de Angels estaba en el comité de Venture Capital de ASCRI y recibíamos muchísima información al respecto. Y es algo que yo creo que va inherente no solo al Venture Capital, también al Private Equity que existe, es decir, la transmisión de mejores prácticas y por la propia exigencia regulatoria de los fondos, la necesidad de profesionalizar la gestión de las participadas, ¿no? Entonces, hay una exigencia de mejor reporting, mejor trasladar prácticas o mejores prácticas a las compañías en cuanto a, no solo financieras, sino de compliance, de cultura corporativa, un buen fondo se preocupa mucho de todos estos temas, por la general, y por eso las compañías no es que se comporten mejor, pero sí que normalmente tienen un grado de profesionalización y las estadísticas yo creo que dicen que efectivamente que sobreviven más las compañías participadas por un fondo que las que no. Pero también estoy de acuerdo con lo que ha dicho, algo muy importante que ha dicho Pedro, que el que asume el riesgo
en el puñetero Valle de la Muerte, donde ni Blas se cree el proyecto, es el Business Angel, no es el Claro. Venture Capital. No tiene sentido que existan los Venture Capital si previamente no existió los Business Angels, que son los que le han sacado ese Valle de la Muerte, ¿verdad, Pedro? ¿No? Totalmente. Y tú, Totalmente. Juan, has hecho algún por cero. Supongo que alguno te habrá tocado. ¿Perdón? Que igual te ha tocado a ti algún por cero, o sea, algún multiplicar por cero, o sea, llevar a hacer una participada o todavía no. Sí. Bueno, yo he liquidado una de mis participadas. Además, curiosamente, es una participada en la que yo formé parte del Consejo de Administración y se hizo una liquidación limpísima, lo cual no quita para que solo recuperáramos como el 7% de la inversión, pero se hizo una cosa muy... De manera que yo pasé de ser administrador a liquidador. Bueno, Y está como bien. tal, acabé. Pero no, respecto a lo que se estaba hablando, yo no tengo experiencias concretas y directas, pero hombre, se entiende que los fondos deben aportar profesionalidad, conocimiento. Lo que es la mentoría que hace muchas veces el Business Angel de mentor, en muchas ocasiones, es igual la profesionalidad y ese rigor al que exigen las participadas, como dice Jaime, a través de los Venture Capital, que eso hace que el efecto aprendizaje, porque por capilaridad transmites una serie de obligaciones y una serie de compliance que de alguna forma absorbe la startup para volverse más profesional. Y yo creo que esa es la clave. Eso les ayuda obviamente a ser más disciplinadas y por lo tanto luego al final a comportarse mejor. O sea que yo creo que esa debe ser un poquito la explicación de por qué, en fin, unos están en una fase y otros en otro. Unos aportan el capital, digamos, del Valle de la Muerte, esos Business Angels, y bueno, pues toda la voluntad que le podemos dar como mentores, ¿verdad? Y luego ya pues se profesionalizan cuando pasan a la siguiente fase en la que Venture Capital entra y ya aporta esos compliance y esas exigencias. Bueno, llegado a este punto, pues remitir a, si queremos en una ronda de despedidas, para cumplir escrupulosamente con los horarios son y 28, según mis cálculos. Entonces, en 2 minutitos nos despedimos. Agradecemos a todo el mundo su presencia y, bueno, emplazamos hasta el próximo día. Pues nada, Juan, ¿alguna palabra para despedirte? No, únicamente que me complace mucho el participar en este tipo de mesas redondas porque siempre se aprende Desde luego, de totalmente de acuerdo. colegas más cualificados que uno mismo. O sea, efectivamente. Pedro, gracias, Juan. Pedro. Bueno, igualmente agradeceros a vosotros la invitación a participar y espero, como dice Juan, que esto haya servido para que la audiencia, pues que nos han aguantado con paciencia durante hora y media, que es algo que es muy agradecer, pues les haya parecido interesante. Ese era el objetivo de la sesión y espero que así se haya cumplido. De eso se trata. Jaime. Pues nada, oye, lo mismo que mis compañeros, os agradezco la invitación, ha sido un placer compartir y ver los criterios que cada uno mantenemos. Sí me gustaría lanzar, porque me había puesto como idea para lanzar en la sesión de hoy cuando me preparé la reunión, y yo creo que para los que nos estén escuchando, sean tanto emprendedores como inversores, 3 consejos para, si me permito, o sea, con sí, esa era la forma de cerrar con 3 consejos. No hay mejor forma de broche. Para afrontar un proceso de negociación inversor-startup, creo que hay que partir desde un criterio de igualdad. Es decir, nunca pensar que porque el otro sea un emprendedor que va en camiseta y chanclas, como digo yo, estamos por encima de él porque somos los del dinero. Tiene que ser un acuerdo de igualdad, una situación bilateral donde cada uno pone una cosa y se juega una cosa y tiene que ser lo más simétrico posible, cada uno entendiendo cuál es su responsabilidad. Creo que es fundamental en la negociación del acuerdo la mayor transparencia y honestidad posible por ambas partes, y eso se consigue siempre centrando las expectativas que uno tiene, tanto como emprendedor frente al inversor como el inversor frente al emprendedor. Estupendo, Jaime. No se podría decir de otra manera mejor, terminar así la segunda mesa de Keiretsu Forum, en la que, pues desde este intento de entendimiento, honorabilidad y respeto, sobre todo, y bueno, y entendimiento a la hora de las valoraciones, que es la clave de todo. Sin más, os agradezco, Juan, os agradezco Pedro Gómez y Jaime Esteban y a todos los asistentes, pues vuestra presencia aquí, y os emplazo para la próxima mesa redonda el lunes que viene, que será ya día 27 de junio, a un día del Foro de Inversión. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima.